a hacer con Cristina, lo voy a hacer con Sergio, lo voy a hacer con Máximo, lo voy a hacer con Guado, lo voy a hacer con Santiago, lo voy a hacer con todos. Con todos. Y lo voy a hacer también con aquellos que no nos han votado, pero que se dan cuenta que lo que digo es cierto. Buenas noches, bienvenidos a RM. Estábamos viendo un Alberto Fernández no hace tanto tiempo, pero un Alberto Fernández previo a la pandemia, la noche en la cual se consagraba como ganador de las elecciones y repetía lo que había sido una de las premisas de la campaña: es con todos. Va a ser con todos, y una vez que ganó, empezó a nombrar quiénes eran todos. Y se suponía que iban a ser un montón de otros más. Era, por supuesto, otro Alberto Fernández, digo, sin el desgaste que significa no solamente el año de gestión, sino también una gestión atravesada por la pandemia. Y hace un ratito, y lo voy a contar y voy a traicionar la confianza de mis compañeros, pero se reía fuera de cámara diciendo que la pregunta la podía hacer mi hija de 10 años, ¿no? Decían algo así, algo así, se la bancan, claro. Algo así. Sí. Mi pregunta era, ¿no era con todo? Y por ahí les podía parecer una pregunta boba, una pregunta vacía, pero realmente me parece que es lo que muchos nos estamos preguntando o estamos tratando de reclamarle no solamente al gobierno, sino a la oposición. ¿No era con todo? Y particularmente, y aunque suene boba, parezca una pregunta que puede hacer hoy un chico chiquito, diciendo, ¿qué pasó, Alberto, que te cortaste finalmente solo? ¿Dónde está el resto de los todos? Hoy vimos la foto de todos. Hoy vimos la foto de todos los del Frente para la Victoria en Ensenada, casi como una respuesta al fallo de la Corte Suprema de Justicia, olvidándose de las internas, muchas de ellas en un ratito nos va a contar Jairo, dentro de la propia coalición, con la Cámpora, con Kicillof, entre el propio Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, todos es todos. Y el todos también es la oposición. Insisto, puede sonar ingenuo, puede sonar infantil y puede sonar a una mirada romántica. Pero estamos tan cansados, estamos tan asustados, estamos tan preocupados por saber cómo nos van a llevar y nos van a sacar de este desastre y cómo vamos a lograr salir con la menor cantidad de muertos posible, teniendo en cuenta que hoy llegamos a un récord de, ¿cuánto? 663. ¿Cómo vamos a hacer para que le golpee a la menor cantidad de gente, a la menor cantidad de ustedes, que les golpee el bolsillo, que puedan recuperarse de esta? Ahora es con todos, pero con todos no es solamente el Frente de la Victoria reuniéndose para limar, mostrar que no hay asperezas internas y dar esa imagen de unidad después de un fallo que resultó adverso y un Alberto Fernández que se mostró particularmente enojado, que entiendo tiene derecho. Ahora, ¿qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con Horacio Rodríguez Larreta? ¿Es con ellos también? ¿Se están tendiendo puentes? ¿O se está tensando tanto la situación que se va a romper? ¿Qué pasa con Mauricio Macri? ¿Hay un líder de la... Digo, esto también lo pregunto, ¿hay un líder de la oposición para el gobierno de Alberto Fernández que hoy sea dialogable? ¿Están los más dialoguistas dentro de la oposición? Yo no le pido a Alberto Fernández, yo no le pido nada porque tampoco me parece que tengo lugar para pedírselo, pero que se reúna con Patricia Bullrich. Me parece que ese encuentro no tendría ningún sentido. ¿Cuál es el líder de la oposición hoy? El de la oposición que gestiona es Horacio Rodríguez Larreta. El de la oposición que tuitea es Mauricio Macri. Déjame, la oposición que tuitea, la verdad que para bueno. tuitear... Está bien la diferencia que haces, me gusta. Hay una diferencia. Pero está bien, la oposición que gestiona también tiene una responsabilidad importante. Dejen de tensar la cuerda, por favor. Casi lo estamos pidiendo absolutamente todos. Dejen de tensar la cuerda. Creo que, y además, aunque lo hagan por una razón tan egoísta como las encuestas, lo van a terminar haciendo. Esa es mi pequeña esperanza que puedo sembrar hoy sobre la mesa de este RM esta noche. Porque miran las encuestas, tanto Alberto Fernández como Horacio Rodríguez Larreta, y ven que no están bien hoy. Y ven que están bajando. Y ven que a la gente no le gusta un Horacio Rodríguez Larreta nervioso, angustiado, enojado, irascible. No, si era un moderador, es un tipo de diálogo, es un tipo conciliador que puede manejar un espacio
que viene preparándose además para la presidencia prácticamente de que nació, digamos. Parece que debe haber nacido, que quiere ser presidente. De los pocos chicos que le preguntan y contesta una cosa así. Entendió que el camino era ese, que no era el de Mauricio Macri. Dejen de tensar la cuerda de los dos lados. Mauricio Macri, bien, me gustaba y mucho, como lo describía recién mi amigo Javier Calvo, es la oposición que tuitea, no es la oposición que gestiona, que por supuesto tiene muchísimo más margen, ¿no? Para hacer lo que tenga ganas y para ser mucho más irresponsable, porque no, nada de lo que diga en última instancia estaría dependiendo de él. Hoy decía esto, volví a hablar del populismo. En su momento dijo el populismo es más peligroso del coronavirus, ¿no? Lo dijo, exactamente. Sin ponerse colorado. Sin ponerse colorado. Ni barbijo. Ni colorado ni barbijo. Y ahora Macri decía esto, a ver. Lo tercero claramente es el populismo, que es algo que realmente azota nuestro continente, mi país, que también queda claro que ya no más las democracias mueren por un golpe de Estado. Ya no vemos más un hecho abrupto, tanques en espacio público, sino que ahora el proceso es dirigentes que ganan una elección y desde adentro del sistema empiezan lentamente a corroerlo, a debilitar el sistema institucional, a cercenar la libertad de expresión, a atacar la independencia del Poder Judicial, proclamándose los defensores del pueblo y de esa manera justificando todo tipo de atropellos. Enojado en su estilo, con cierto tono despectivo, Mauricio Macri, pero bueno, también tenía, digamos, su opinión, insisto, me parece que no es constructiva, que no está la oposición constructiva. Vuelvo a que se reían de mí mis compañeros hace un ratito, pero citaba un viejo proverbio árabe que decía, cuando hay que cruzar el desierto, los camellos tienen que ir todos alineados. Después vemos, señores, si salimos de esto medianamente bien parados, después vemos. No vote más al que no les guste, no vote más al que no ayudó, no vote más al que los puso más nerviosos, más tensos, más irascibles, al que les generó más incertidumbre. Ahora, insisto, si era con todo, fue el lema de campaña. Entiendo que la pandemia lo cortó en dos, Alberto Fernández, lo entiendo perfectamente. Por eso trato, digo, a veces me dicen albertista, me tengo que comer ese mote, pero digo, trato de poner como, bueno, un manto de objetividad respecto a lo que es esto, ¿no? 24.079 contagios, 663 muertes, leer lo que está pasando afuera con todos los líderes del mundo. Me muestran Uruguay, me muestran Israel, qué población tiene, ¿no? Israel, Uruguay, digo, para llevar lo que llevaron adelante y además con el costo enorme que tuvo y donde se puede además cuestionar qué hicieron para poder gestionar la pandemia de la manera en la que lo hicieron. Vuelvo a insistir con esto, si era con todos, es con todos. ¿Saben lo que se agradecería? Miren las encuestas, si es lo que quieren, si es hasta por una razón egoísta y no altruista. Miren las encuestas, no los quieren ver así, no los queremos ver así, nadie tiene ganas, ni un poquito, no tenemos más paciencia de verlos tensando la cuerda. Y hablando de cómo estamos y cómo nos sentimos, por supuesto nosotros no somos ajenos, para muchos la televisión es sacra y tiene como un estatus, ¿no? O cierto, un privilegio particular. El virus demuestra que esto absolutamente no es así. El coronavirus arrasa con todos, con ricos, con pobres, con periodistas, con abogados, con changarines, con médicos, con enfermeras, con lo que se le cruce adelante. Y yo creo, y ahora le vamos a preguntar a alguien y que sabe mucho, que esto es lo que nos tiene particularmente nerviosos. Antes pensábamos, Jairo, bueno, es con los mayores, ¿no? Es con los adultos mayores, todos tenemos adultos mayores cerca, vamos a cuidarlos a ellos, pero a nosotros no nos va a pasar, a nuestros chicos tampoco. Después de la gente que tiene comorbilidades, bueno, nosotros no tenemos, la gente se tendrá que cuidar un poco más. Bueno, hoy bajó tremendamente y la mayor cantidad, el 83% de los internados está en los 63 años. Tal vez sea eso los que nos empieza a tener tan preocupados, finalmente te viene a tocar la puerta también. Hoy todos tenemos. Digo, todos, ustedes, nosotros, todos tenemos alrededor alguien que la está pasando muy mal por el coronavirus y la pregunta es, ¿cómo hacemos para soportarlo, para levantarlo todos los días sin sentir que hay un elefante que te está, como esté con los animales, ¿no? Que te está apretando el pecho y que prácticamente
te cuesta respirar, y no porque estés enfermo de coronavirus, sino porque estamos enfermos de una angustia que ya se prolonga 1 año y tanto tiempo. Entiendo, decime, Pablo, si está Facundo Manes, efectivamente, y finalmente hace tiempo que teníamos ganas de charlar con él del otro lado. ¿Cómo estás, Facundo? Hola, Romina, un placer hablar con vos y bueno, con Javier, con todo tu programa. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, y te estoy pidiendo algo que sé que es difícil, pero que nos trates de explicar cómo se puede sobrellevar esta tremenda angustia durante tanto tiempo sin que tenga un impacto, y si efectivamente lo tiene, sobre nuestras vidas cotidianas. Yo particularmente no sé cómo hacer, si se animan, digamos, a desnudarse frente a Manes. Digo, yo duermo mal, como mal, me automedico, digo, todas las cosas que no hay que hacer para tratar de tranquilizarme y disimular el nivel de angustia y de temor que tengo, por ejemplo, frente a mis hijas. Sí, estamos frente a la crisis de salud más importante de la historia moderna. Es una crisis que no va a ser igual a ninguna otra que tengamos en nuestras vidas. Y es una crisis obviamente de salud, pero también es una crisis educativa, económica, social, humanitaria, ideológica, moral. Y todo eso impacta, Romina, en nuestros comportamientos, pero tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y provoca, como bien describiste vos, estrés crónico, ansiedad, insomnio, angustia. Hay muchos que no cumplen criterios de ansiedad o depresión, pero tampoco están o estamos como antes de la pandemia. Hay una sensación de pérdida. Y una cosa que tenemos que hacer, ya que vos me preguntaste específicamente esto, es saber a qué grupos afecta más. Se ha estudiado por epidemias previas y por datos que tenemos en la Argentina también, varios grupos, incluso el nuestro en la Fundación INECO, que esto impacta a los jóvenes. Los jóvenes adolescentes están afectados porque están modulando sus emociones. Este cambio de contexto los agarra modulando sus emociones. El cerebro termina de desarrollarse después de la segunda década. Afecta a las mujeres, lamentablemente esto ha aumentado. Mira. El trabajo inequitativo doméstico, nos guste o no, aunque es injusto, las mujeres tienen que dedicarse más a los chicos, al trabajo, dividir, nos guste o no, injusto o no, pero esto pasa también a nosotros, a los que estamos en el sistema de salud, nos afecta mucho, también a los pobres, a la gente más vulnerable, la afecta más el impacto negativo psicológico, y también a los ancianos, o a los adultos mayores incluso, porque antes de la pandemia ya había una epidemia de soledad, que ahora se agravó, porque el virus agarra lo mejor que tenemos como especie, la capacidad de abrazarnos, de vincularnos, y lo usa en nuestra contra. ¿Y qué podemos hacer? Es la pregunta que vos me dijiste, y te voy a responder. Primero, aceptar que el bienestar incluye las emociones negativas. No está mal aceptar la angustia, aceptar la incertidumbre, aceptar la ansiedad, porque aceptar las emociones negativas es parte de nuestro bienestar. Sería algo raro sentirnos bien en un momento de tanta pérdida. Segundo, conectarnos con nuestros afectos, expresar nuestros afectos por la tecnología, si no podemos abrazarnos, pero conectarnos con la gente que confiamos y que queremos. Tercero, hacer deporte, cualquier cosa, aunque sea caminar 10 minutos a la mañana, 10 minutos al mediodía, 10 minutos a la tarde, tratar de llegar a 50 minutos por día. El deporte, el ejercicio refuerza el pensamiento creativo, es el mejor ansiolítico y antidepresivo natural. También tener cierta perspectiva, esto va a pasar, le vamos a ganar al virus. Vienen momentos de dolor, vivimos momentos de dolor, pero le vamos a ganar. Y también tienen las autoridades, yo te escuchaba tu editorial, que coincido, las autoridades tienen una responsabilidad enorme en cómo nos sentimos, además, porque esto es una maratón donde todavía no corrimos gran parte de la maratón. Nos falta mucho, y cómo comunican los líderes, las autoridades, los periodistas. Nosotros, tiene mucha importancia en cómo nos sentimos. Y termino con esto. Hay que mostrar cierta perspectiva, cierto horizonte. Aunque todos aceptemos que ese horizonte puede cambiar, necesitamos saber que tenemos una luz al final del túnel. También tenemos los líderes, los dirigentes, en vez de pelearse por sus intereses, como bien reflejaste vos, por la política, los líderes tienen que saber que estamos en un momento excepcional donde tienen que hablar con la verdad,
decir no saben si no saben, es parte del liderazgo decir que no saben. También pensar en el bienestar de la población que se está empobreciendo, que se está enfermando, que se está angustiando, en vez de el interés personal de la próxima elección. Es muy importante que la sociedad perciba que los líderes se están ocupando de nosotros y no de su futuro. Y también es muy importante abordar este tema que vos me preguntaste, porque, y termino con esto la respuesta, Sí, dale, lo que vos preguntaste es clave, porque, y me da la oportunidad de hablarlo en un medio masivo, que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Y acá nos concentramos, que está bien, pero no es suficiente, en la salud física. Pero la salud mental es tan importante como la salud física. Y de eso no estamos hablando en la Argentina. Ahora, Facundo, yo yo te escuché a vos hablar un montón de veces y ahora te van a preguntar, por supuesto, porque están tan expectantes como yo mis compañeros, que espero que puedan transmitirte la cantidad de preguntas que hay también de los televidentes. Pero te escuché muchas veces hablar del miedo como una reacción positiva, pero que dura durante un tiempo limitado, ¿no? Vos tenés miedo, entonces reaccionás frente a ese miedo. Ahora, 1 año y medio de miedo, ¿qué cuerpo lo resiste? ¿Qué cabeza la resiste? Muy bien, excelente punto, Romina. Te agradezco este punto, porque el miedo, biológicamente, de todas las emociones, nosotros somos seres emocionales, y de todas las emociones te diría que la más importante es el miedo, porque el miedo lo que hace es avisar que hay un peligro. Viene una persona con un arma donde estoy yo acá, y yo tengo cambios corporales, eso es miedo. Ahora, el miedo anticipatorio es la ansiedad. Yo puedo tener miedo porque imagino que va a venir alguien con un arma a donde estoy yo. Y el miedo nunca, por eso es muy importante lo que preguntaste, porque el miedo nunca puede ser la guía hacia el futuro. Porque el miedo nos paraliza, el miedo nos pone a la defensiva. El miedo está bien para detectar el peligro, pero no podemos convivir lo que falta con miedo, porque realmente falta mucho, todavía falta, yo te diría que mucho tiempo, largos meses, y el miedo nunca puede ser la guía. Entonces yo te diría que, para concluir la respuesta, mi consejo sería, vamos a convivir con el virus, menos miedo y más cuidado, más responsabilidad, más cuidado y menos miedo. No podemos vivir tanto tiempo con miedo porque nos va a afectar nuestra salud mental y nuestra salud física. Javi. Sí, ¿cómo estás, Facundo? Hola, Javier. Quería consultarte justamente sobre el tema de la angustia. Más allá de que no se puede vivir con miedo, que no es el mejor remedio para sobrellevar una crisis como esta, que efectivamente no sabemos cuándo va a terminar, ¿cómo se sobrelleva la angustia social, familiar, laboral, personal, donde ya no solamente corren riesgos, digamos, de vida la cronología de la familia, nuestros padres, los mayores, sino que pueden ser nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo sobrellevar toda esa carga? ¿Qué se puede hacer para justamente que eso no pese tanto? Mira, justamente creo que debemos hacer todo lo contrario a lo que estamos haciendo en la Argentina. En la Argentina no estamos peleando por todo. Cada tema lo usamos como una lucha ideológica. Tenemos dilemas falsos, como tuvimos en su momento de salud versus economía, como tuvimos de cuarentenas versus muertes. Ahora tenemos otro dilema falso, que es escuelas abiertas o escuelas cerradas. Me parece que lo que necesitamos entender, que una palabra clave que nos va a permitir superar esto, es la empatía. La empatía es la posibilidad de imaginar que el otro tiene creencias diferentes a las nuestras y que quizás haya semillas de verdad en las creencias del otro. Y hay otra empatía que es tan importante o más que la empatía cognitiva que describí recién, que es la empatía emocional, sentir lo que siente el otro. Y me parece que la empatía nos permite sentirnos como un todo. El sálvese quien pueda que estamos viviendo, de cada tribu, de cada sector, es lo peor que nos puede pasar. La resiliencia, que creo que es otra palabra clave, que es salir más fortalecido, atravesar esto, y salir más fortalecido se logra con empatía, se logra con sentirnos en un mismo barco, sentirnos que tenemos un propósito que excede nuestros intereses. Y es lo opuesto a lo que estoy viendo en la discusión pública argentina. Estoy viendo un grado de tensión, como decía Romina en su editorial, que es como, a mí que soy médico, me hace imaginar que un paciente que es argentina está con médicos que, en vez de ayudarlo al paciente o ayudarla a que esté más tranquilo y mejor, le ponen más estrés. A mí me parece que estamos siendo más estresados del drama actual
porque la verdad que una pandemia es un drama, como dije, de varias aristas, y a veces siento que los médicos, en vez de dar más calma y tranquilidad, nos estresan más. Y Manes, a propósito, y aunque hasta parezca que va en contra de nuestro propio negocio o trabajo, estamos todo el tiempo, hace un año y pico, consumiendo información sobre muertos, casos de contagios y alertas sobre si nos vamos a contagiar, que el alcohol en gel, que el barbijo, que los zapatos afuera de casa, que si tu familia de riesgo se puede contagiar o no. Estamos en alerta permanente. La pregunta concreta es, ¿por algún minuto se puede apagar el cerebro? ¿Se puede descansar? ¿Se puede hacer algo para, sin correr riesgo, es decir, 2 segundos de tratar de estar apagado el cerebro? Sí, por supuesto, porque lo que pasa cuando chequeamos el WhatsApp y un amigo nos cuenta que hubo tantos picos de muertos, o cuando vemos la televisión o los diarios permanentemente, y todos los periodistas, ustedes que también tienen que absorber esa información, lo que hace es una respuesta conductual que se llama negligencia de la probabilidad. Por ejemplo, si yo estoy chequeando WhatsApp y hay muertos en la India, hay muertos en Brasil, hay muertos en la Argentina, estoy viendo la televisión, voy a tener la sensación de que me va a pasar algo malo, que me voy a infectar y me voy a morir, más allá de la probabilidad real que yo tenga. O sea que claramente necesitamos consumir información todos los días, pero confiable, y poco tiempo sobre el coronavirus o sobre las muertes o las infecciones, porque si no esto nos afecta. Y yo también los veo a ustedes que después de un año de consumir esta información también los afecta. Entonces cuídense, tenemos que cuidarnos todos, porque esto es largo y el cerebro tiene que descansar. Cuando el cerebro no hace nada, trabaja mucho, surge la creatividad, pero tenemos que cuidarnos, hay que hacer lo que llamamos psicoeducación. Deberíamos explicar a la sociedad las herramientas que tenemos desde la ciencia hoy para sobrellevar esto. Vamos a salir, inclusive yo creo que podemos salir mejores, también podemos salir peores. Si uno estudia las pandemias, hubo pandemias, por ejemplo, una pandemia durísima en Europa dio lugar al Renacimiento, salió algo bueno, pero también la peste bubónica dio lugar a una matanza indiscriminada de catalanes, de clérigos, de mendigos, a comunidades erradicadas. De cómo salgamos depende de nosotros, y la verdad que estoy preocupado sobre cómo estamos peleándonos por todo y hacemos de cada tema una lucha de bandos que no nos lleva al sentido común de manejar esto en forma interdisciplinaria. Ahora, porque Facundo, acá, sí, perdón, no te quería interrumpir, pero me quedé con lo que decía recién Jairo, ¿no? De cómo esta idea de que por ahí todos se quedaron, ¿no?, escuchándote del estudio, de cómo apagar un ratito el cerebro para no pensar, para no estar pensando todo el día. Te preguntaba, digo, yo la verdad que me hago cargo, sé que está mal, pero debe haber crecido enormemente el tema de la automedicación, pero sobre todo por eso, porque uno tiene como la falsa, tal vez, fantasía de que si se toma unas gotitas de clona algo que tenés en la cartera, por un ratito las cosas van a estar como más tranquilas. Y no es esa la idea, ¿no? Claramente. Yo creo que si vamos a averiguar hoy el consumo de ansiolíticos, va a haber crecido de manera exponencial. Sí, lo que tenemos que saber es que la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Entonces, y podemos cambiar la manera que nos sentimos cambiando la manera que pensamos. Y hoy es posible hacer eso, y debemos hacerlo, porque si estamos todo el día viviendo absorbidos por la información que estamos viviendo, la verdad que vamos a tener, o ya estamos teniendo, ya estamos viendo, y vamos a tener un impacto mental que inclusive nos va a afectar como personas a nivel individual, pero también como sociedad. Una sociedad no se va a poder recuperar si hay una gran cantidad de personas estresadas, angustiadas, ansiosas. Así que quiero remarcar que la salud mental es un tema central en la salud, es equivalente a la salud física y a la salud social, y debemos hablar de esto. El debate público debería estar más orientado en traer más calma. En pero momentos todos debemos calma. Estar afectados. Digo, no debe haber, ¿no?, gente que está padeciendo más que otra. Sí, intuyo que en distintos grados, pero todos debemos estar afectados en algún grado en esto que vos llamás, ¿no?, la salud mental. Sí, por supuesto. Todos tenemos una sensación de pérdida. Más allá de los grupos vulnerables que mencioné en el impacto negativo, y más allá de la gente que tiene un diagnóstico de ansiedad o que desarrolló un diagnóstico de depresión, aunque no tengamos un diagnóstico de ansiedad o de depresión, no estamos como antes de la pandemia. Todos tenemos una sensación de dolor, de pérdida, pero repito, la mejor manera es haciendo todo lo contrario de lo que hacemos, es sentirnos parte de un sueño colectivo, de una lucha colectiva, de
de un todo. Por eso tenemos que dejar de pelearnos un poco, porque además de que va a impactar en el manejo de la pandemia, donde se requiere tranquilidad, donde se requiere multidisciplina, donde se requiere no tanto una lucha ideológica, sino más pensamiento crítico. Además, que nos va a impactar negativamente en el manejo de la pandemia, nos van a impactar negativamente a nivel humano. Así que el costo emocional de esto no es menor y debemos tratar de decirle a la sociedad que hay herramientas para estar mejor. Un aspecto importante, además de lo que hablamos de descansar, de hacer ejercicio, de aceptar las emociones negativas, otro aspecto importante es tener rutinas. Las rutinas, levantarse a la misma hora, almorzar a la misma hora, comer a la misma hora, hacer gimnasia, nos da cierta seguridad. Control, que algo controlamos. Exacto, y nos refuerza el ánimo. O sea, no quiero hacer una enumeración de los factores que nos ayudan, pero quiero que la sociedad sepa que podemos hacer mucho para estar mejor, y en parte muchas veces el cerebro crea la realidad y los pensamientos negativos impactan en nuestro ánimo, en la manera que nos sentimos. No quiero minimizar para nada lo que nos está pasando, que es una tragedia, que tiene una arista, diferentes aristas. Lo que quiero decir es que si hacemos las cosas bien, podemos salir más resilientes, porque se ha estudiado crisis, se ha estudiado guerras, se ha estudiado epidemias, y luego de un dolor inicial, emocional, hay una sensación en la gente, aunque parezca mentira, de un nuevo significado de la vida, de entender que el valor de los demás, que el bienestar de los demás es más importante que el éxito individual o el estatus personal, y podemos salir más resilientes, pero necesitamos cambiar un poco las conductas que estoy viendo en la sociedad actualmente. Claro, porque tranquilamente lo que uno ve es que es más cómodo buscar un culpable. O son la culpa de la pandemia de los muertos son de los anticuarentena, o la culpa de la pandemia de los muertos son de los que se robaron la vacuna. Es más fácil o no, o compite con que salgamos mejores o resilientes la idea de la culpa es de fulano, la culpa es de los otros. Claro, porque siempre lo hablamos con Javier y Romina desde hace años, que nosotros, los seres humanos todos, inclusive nosotros, vivimos con un razonamiento motivado, con sesgos, con bias. Entonces, el cerebro crea la realidad. Nosotros no vemos la realidad tal cual es, sino cómo la genera nuestro cerebro, la crea nuestro cerebro. Entonces, vamos por la vida tomando todo lo que coincide con nuestros sesgos, creencias, bias, prejuicios, e ignoramos todo lo que no coincide. Y es justamente lo que no debemos hacer en este momento. Necesitamos liderazgos que nos unan, no que nos dividan. Liderazgos que ayuden a un pensamiento crítico, no un pensamiento a una lucha ideológica. Facundo, a los chicos, ahora lo dejo, perdón, a Javi, todos tenemos ganas de preguntar, por supuesto. Digo, ¿qué se hace con los chicos? Yo sé, digo, parto de la idea siempre de no mentirles, ¿no? Pero se los ve tan angustiados, y la verdad es que es la primera vez que, por lo menos a mí, a muchas mamás y papás nos pasa que no tenemos respuesta, ni siquiera para disfrazarla mucho, porque ¿qué te preguntan? Lo decís, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo vamos a poder ver a los abuelos? ¿Cuándo vamos a poder volver a salir? ¿Cuándo me voy a poder volver a hacer un cumpleaños, juntar con los amigos? Digo, la verdad es que la respuesta sería, no tengo la menor idea. Agradezcamos que estamos hasta ahora todos sanos. Primero, hay varias cosas que puedo sugerir desde la evidencia científica para ayudar a los jóvenes, a los chicos que la están pasando mal. Como dije antes, es uno de los grupos vulnerables, y se ha estudiado en epidemias previas que los jóvenes son muy vulnerables a lo que está pasando. El año pasado un estudio nuestro en la Fundación INECO detectó que 7 de cada 10 adolescentes tenían síntomas de angustia, de estrés crónico y de ansiedad. 7 de cada 10. Entonces, los jóvenes son un grupo vulnerable, y lo que tenemos que hacer primero es estar bien nosotros. No podemos ayudar a nuestros hijos si no estamos bien nosotros, porque nuestros hijos nos ven mucho y nos miran. Pero mucho más de lo que nosotros pensamos. ¿Qué le cagamos digo? Entonces, Facundo. Sí, cagamos entonces. Acá la está diciendo padre. A mí nos ven en la cama tirados, ¿viste? Angustiados, no somos llorando. Personaje de Marvel, ¿eh? No nos sale eso. Por eso, ¿cómo hacemos? Lo mismo le digo mucho en la neurología y en la psiquiatría, cuando viene un familiar con un paciente, le digo al familiar, o le decimos al familiar, los médicos, que se cuide, porque la mejor manera de ayudar al paciente es también no estresándose y cuidándose, es cuidar al cuidador. Y en este caso con los chicos, el primer consejo que daría es que nosotros tratemos de estar lo mejor posible, porque si no los chicos nos miran mucho más de lo que pensamos y se estresan también por nosotros. Segundo, que expresen las emociones. Preguntarle cómo están, que hablen con sus amigos, que hablen con la gente que ellos confían, con sus compañeros, con sus docentes. Es que confían en nosotros y nosotros no tenemos respuestas. A mí eso me desespera, de verdad, me genera una situación desesperante.
la respuesta que tenemos, Romina, es decirle que estamos nosotros para ayudarlos. Esto es como estar en una tormenta y el capitán que se asuste. Nosotros somos el capitán de la familia y tenemos que decirle que nosotros los vamos a cuidar. Aunque lean las noticias y vean que los políticos se pelean por sus intereses, nosotros los cuidamos. Primero tienen que tener la sensación de que alguien los cuida. Es muy importante decirles, yo estoy acá por ustedes. Y también hay mucha gente en la sociedad que está cuidando, que está pensando en ustedes. No están solos. Dar la sensación de que no están solos. Que hagan ejercicio. El ejercicio físico, repito, es un gran ansiolítico natural, es un gran antidepresivo. Y que tenemos que saber que en la Argentina el año pasado estuvimos casi un año de clases sin presencia. Y que ahora otra vez estamos en la discusión. Es una discusión, como dije antes, falsa. Si hay que cerrar las escuelas porque aumenta la transmisión comunitaria, hay que cerrarlas. Pero lo último que se debe cerrar son las escuelas, y debemos trabajar todos para abrir las escuelas. Y además tenemos que saber que hace un año, que la Argentina es uno de los países que más cerró escuelas en forma presencial, porque hubo mucho trabajo de los docentes a través de Zoom y demás, y de videoconferencias, pero nosotros necesitamos la presencia porque somos seres sociales. Y la escuela no es solamente aprender un dato, es también estar en contacto con otros chicos. También tenemos que saber que los chicos con tanta ausencia de ver personas se sienten afectados emocionalmente. Facundo, vos decías recién que desde hace años venís planteando este tema de la gente, o que buena parte de la sociedad seguía por sus prejuicios, seguía por nosotros también, por sus líneas de acción, y lo que intentan es contribuir a acrecentar esa línea de acción o esa línea de pensamiento. También nuestra dirigencia promueve eso, y ahora tenemos un año electoral. Tenemos por delante, se van a posponer las PASO, pero se van a hacer en algún momento las PASO y las elecciones legislativas. ¿Vos creés que vamos hacia un clic, o creés que esto lo único que va a hacer es agrandar, avanzar, sobreactuar estas diferencias y este estresazo que nos genera la dirigencia? Bueno, los estrategas electorales y los políticos saben de que somos tribales, y lo que hacen para ganar elecciones son fomentar la grieta, fomentar la división, fomentar los prejuicios y fomentar los sesgos. Así se ganan elecciones, pero se destruyen países. Nuestra misión no es ganar una elección como sociedad. Nuestra misión es que la Argentina se una frente a una tragedia que es una pandemia, que es el mayor desastre de salud de la historia moderna, repito, que afecta a muchas aristas, y nosotros tenemos que tratar de pensar en una sociedad que necesita volver a tener un sueño colectivo, volver a tener una hoja de ruta para crecer, para tener más salud, más chicos nutridos, más educación de calidad, más riqueza con exportaciones de valor agregado. Así que lo que sirve para ganar elecciones no sirve para desarrollar un país. Tenemos que estar atentos a esto, porque los países también desarrollados tienen grieta. Estados Unidos tiene grieta, Inglaterra tiene grieta, España tiene grieta, pero nadie discute el valor de la nutrición infantil, de la educación, de la ley. En la Argentina discutimos todo, hasta la ley es una sugerencia. Facundo Manes, muchísimas gracias por esta noche en RM. Nos trajo un poco de tranquilidad. ¿Recetas tenés? No, eso lo hablamos después. No hay que automedicarse, por favor. Facundo, de verdad, muchísimas gracias por esta noche en RM. No, gracias a ustedes, y más allá de todo el dolor que estamos viviendo y que vamos a vivir, porque todavía falta mucho dolor, ojalá que esto sea una oportunidad para saber o comprender qué valoramos e incluso redescubrir nuestra mejor versión. Te mando un abrazo enorme, también qué suerte recuperado, ha pasado también, digamos, por el coronavirus, recuperado, acá está Facundo Manes, muchísimas gracias. En un ratito nada más va a estar con nosotros uno de los responsables, podemos decir uno de los pilotos en la tormenta, en los que uno mira para ver, ¿no?, como pasajero, cómo va, a ver si lo ve nervioso, tranquilo, relajado. Es Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio. Uno de los que decimos, en 2 minutos va a estar nada más, uno de los que decimos también tiene responsabilidad en esta gestión, que decía Javi, bueno, nosotros en casa podemos mostrarles a los chicos, estamos tranquilos. Ahora ellos a nosotros, ¿qué es lo que nos muestran? Que se están prácticamente matando. Ahora se lo vamos a preguntar a Negri, que está ahí. Antes quería preguntarte, Javi, ¿qué tenías? Hoy Horacio Rodríguez Larreta se juntó con la principal representación de Estados Unidos acá en la Argentina, que es la encargada de negocios. Estados Unidos no tiene embajador desde hace un tiempo acá, en Buenos Aires.
y circuló la idea de que Larreta lo que le estaba pidiendo era que intercediera ante el gobierno de Estados Unidos para conseguir vacunas para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a desmalezar. Efectivamente, en la reunión se produjo. La encargada de negocios de Estados Unidos, Mary Kay Carlson, lo visitó a Rodríguez Larreta en la sede de la jefatura de gobierno porteño. Hablaron del tema de vacunas, pero ahí lo que coincidieron básicamente es que Estados Unidos le va a dar vacunas a la Argentina, pero no a la ciudad de Buenos Aires, sino al Estado argentino, es decir, al Estado nacional. Que sería un gesto... Esto Estado de a tener Estado. puentes al Estado. Sí, de Estado a Estado. No es que le va a dar vacunas a la ciudad de Buenos Aires para que Pero le después está la ciudad dando de una Buenos Aires... mano a Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Me estás dando esa me estás contando eso? No, lo que estoy contando es tratar de desmitificar esta cosa de que Horacio Rodríguez Larreta está gestionando... ¿Iba a viajar a Estados Unidos a hacer Eso gestión de también es vacunas? una versión que circuló, que iba a viajar a Estados Unidos. Horacio Rodríguez Larreta, le consultamos, dijo, no está previsto. Con lo cual hay que ver qué sucede ahí. Pero digamos que con la misma encargada de negocios de Estados Unidos, la semana pasada, con menos difusión, o con otro tipo de difusión en otro tipo de medios, se juntaron Carla Bisotti y la asesora Fernanda Nicolini del Estado Nacional para justamente participar de esta iniciativa que estableció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que es, ya que Estados Unidos tiene a toda la gente vacunada, puede empezar ahora a utilizar la geopolítica de la vacuna, como viene haciendo Rusia y China, para empezar a exportar vacunas, cosa que antes no lo permitía. De hecho, están esperando, la gente de Pfizer sobre todo, pero para fin de este año y principio del 2022. Por eso, como dice Javi, la reunión de hoy es protocolar y establecer vínculos, cambiar desde Pfizer la forma de comercializar la vacuna, venderla a Estados Unidos hacia afuera y así en el 2022 tal vez sí venderle a empresas y a estados subnacionales. Pero por eso, no recién el generemos año falsas que viene. expectativas, no que claro. están llegando De hecho, las lo más Pfizer ahora. importante de hoy fue que Biden lo que abrió fue la puerta a que Se liberen las patentes. Claro, se liberen las patentes para que en cualquier parte del mundo los laboratorios puedan fabricar con las patentes de Estados Unidos, las empresas norteamericanas, sus propias vacunas. Hablábamos que estaba Mario Negri del otro lado hace tiempo también, que teníamos ganas de hablar con él. Anda por ahí Mario Negri. Mario, ¿cómo estás? Bien, un gusto. ¿Cómo están? te vengo? No estás enojado, ¿no? No, ¿por qué voy a estar enojado? No. Te hicimos esperar un ratito, te pido disculpas, le echamos toda la culpa al productor. ¿Está bien? No hay que echar las culpas afuera, le echamos la culpa al productor. Pero te preguntaba, Mario, si estaban enojados porque se ve, recién arrancábamos hablando justamente. ¿Lo perdí a Mario? Lo tengo... No, estoy viendo. Lo tengo ahí. Hablábamos del enojo del Frente de Todos con el fallo de la Corte, pero digo ya para no entrar en tecnicismos en un tema donde la mayoría de la gente se aburre enormemente, pero hoy se mostraron unidos, mostraron que no había diferencias, quisieron mostrar hacia afuera, dar una imagen de unidad, que ayuda, recién hablábamos con Manes, ¿no?, a llevar cierta tranquilidad a la población en un momento de muchísima tensión. La pregunta que te hago, y te preguntaba que si estabas enojado, era ¿por qué se tensa tanto la cuerda de un lado y del otro? Bueno, si lo escuchaste al presidente hoy a la tarde vas a entender muchas de esas razones, porque en un momento de tanta tensión que vive el país, de tanta incertidumbre, gente que se muere, ¿no? Hoy batimos el récord de muertos. 663. Sí, lamentablemente, gente que pierde trabajo, bueno, gente angustiada socialmente, fatigada. Yo hubiese esperado no un presidente irascible. Los temas de la unidad o no del peronismo es un tema de ellos. Eso es un comentario de los periodistas en todo caso, si la unidad hace falta anunciarla o no. Pero eso no es lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa centralmente por lo que vivimos es que nosotros necesitamos un presidente que esté sereno en el medio de la tempestad. Y en todo caso, si hay peleas en otro lado, él tiene que estar por encima de eso, porque tenemos incertidumbre económica, incertidumbre política e incertidumbre con las vacunas. Ustedes mismos acaban de analizar, estamos todos cruzando los dedos y coincido con el análisis que se hacía recién
de Biden, estamos esperando el plan Marshall de los Estados Unidos en materia de vacunas, porque en realidad eso también es casi un tema de geopolítica, por supuesto. No es el único tema que lo divide con China, pero la verdad que es eso y la iniciativa que va a ser intentar trabada por algunos privados de la OCDE, ¿no? Con el tema de las patentes. Pero en realidad no quiero irme del tema. Yo lo que creo es que no se puede tener una reacción. Hace 3 días escribían tweet, prácticamente iban a clase con Biden. Hoy el comportamiento parecía el de Maduro, porque vos tener esa reacción con la justicia de esa manera, las cosas yo no quiero ni repetir. Yo creo, si piensa que con eso le trae tranquilidad a la sociedad, me parece que no, que hay que bajar un cambio, ¿no? Pero Mario, digamos, este bajar un cambio no se le exige también, digamos, a una oposición responsable. ¿Vos crees que están haciendo una oposición constructiva? En este sentido te lo digo, ¿no? Debe haber errores, sí. Yo sí, estoy convencido que sí, creo que muchos. Yo recibí muchas críticas cuando comenzó la pandemia y la primera vez que conocí al presidente, guardo todavía para mí, ustedes estaban en otro programa, y en una noche llevaron unos papeles azules, donde yo los guardo, donde me mostró que iba a haber 2 millones de contagiados, y yo me puse loco, y eran los primeros pasos que se daban, y yo fui el que le dije que él era el comandante. Hoy no sé dónde está el piloto. Vos decís que en medio de la tormenta, ¿cómo estás viendo a este piloto, no? Porque yo decía, con bueno... mucha inestabilidad. ¿Vos lo ves inestable, a un Alberto Fernández inestable? Sí, pero no me hagan decir cosas obvias, yo no pretendo pelearme. Ustedes acaban de presenciar los niveles de tensión que hubo, hasta con el propio ministro de Economía. Yo creo que se devalúa mucho el valor de la palabra. Yo esperé que cuando comenzó la segunda ola, él hiciera un balance de la primera etapa, así como comenzamos bien, la primera vez, la única vacuna que conocíamos era encerrarnos, pero después yo creo que la cuarentena pasó a ser un programa de gobierno. Tuvimos la cuarentena más larga y además con un cambio de orden de prioridades en la gestión. Entonces el 2020 lo terminamos con una sociedad fatigada, con una economía mal, que ya venía mal, pero mal en la región, y el 2021, obviamente, no podemos decir que solamente porque faltan vacunas en el mundo los más grandes son los que compran. También hubo algún grado de impericia, algunos caracterizaron de cierta ideologización. Yo no, porque nunca pregunto de qué color es la vacuna. Desde chico aprendí que hay que poner el brazo. Pero lo cierto es que fíjense ustedes mismos que hacen el análisis. India está con su grave problema, se retira. Los chinos dan con 500 millones que tienen que vacunar. Se nos fue al diablo lo de la AstraZeneca. Tenemos un problema. Despreciamos de COVAX. Recuerden ustedes, COVAX, como era para los países pobres, te podía dar el 10%, hasta la mitad de la población de vacuna. Nosotros pedimos solamente el 10%, ¿recuerdan ustedes? ¿No? Ayer tuiteó la vicepresidenta que por el fallo de la Corte y otras sentencias judiciales veía un golpe por otras vías. Sí. Hoy habló Macri y en una línea parecida, pero al revés, dijo que las democracias están en riesgo por las autocracias y los populismos. Macri y Cristina están más o menos, lo voy a decir así, en la misma nube de gases, digamos, viendo conspiraciones y golpes. No sé. Yo no sé si están en la misma nube de gases. Por lo general trato de no interpretar a otros. Lo que sí me preocupa fundamentalmente es la vicepresidenta y además, digamos, la verdad, es un presidencialismo invertido. Es decir, porque la Argentina no había conocido que quien construyó el poder, construyó la estrategia, tenga el poder y sea vicepresidenta. ¿Pero usted comparte que el líder de su espacio dice que la democracia en Argentina está amenazada? Macri no es líder de nuestro espacio. Macri es un expresidente, como tal no pasa inadvertido, es un espacio de 3 partidos, merece el respeto, tiene su idea, no necesariamente todos a veces coincidimos. Yo tampoco, hay cosas que puedo no coincidir, pero creo sí que no solo en la Argentina, ustedes vean lo que ha pasado, lo que está pasando ahora en países de la región, ¿no? Vean lo que pasó en El Salvador, la escucharon a la vicepresidenta de Estados Unidos, lo que dijo que tenía que hacer el presidente respecto a la justicia. Entonces, a mí, que diga que es un golpe, eso me debe preocupar. Porque pero el ministro Trota dijo el día antes que iban a acatar la decisión judicial. Pero... Y la vicepresidenta el otro día dice que es un golpe.
Negri, es una cosa de una gravedad es tremenda. Es grave, Sí. pero le quería preguntar, yo no sé si usted maneja su cuenta de Twitter. Ah, eso es importante. ¿La Porque- manejás vos, Mario, tu cuenta? Bueno, sí, obviamente, sí. Sí, está bien. Sí, No. porque usted en un tuit de hace 3 horas plantea de que la Argentina nos está llevando a un escenario que bordea la autocracia. Sí, yo lo dije, sí. Repitió esto que dijo recién de que reaccionan como Maduro, que buscan que atropellar a la justicia y buscar impunidad, se roban las vacunas, fracasaron, esto es un desastre. Esto es público, ¿no? Es el puedo- tuit de, es el esa tuit de Mario palabra no Negri. puede ser, Sí. sí, un desastre. Bueno, no sé, puede ser la palabra, no sé. No me suena la palabra exacta, pero no importa. Puede Es una ser. palabra. El país Sí. está devastado, perdón, sí, no, Ah, no bueno, es un desastre, no, el país es- está devastado. Sí, porque ya a esta altura mi vocabulario lo conozco bastante. Puede ser. Yo creo que está Pero- devastado porque es un país pero- que está muy frágil. Pero cree que con este tipo de aportes No, del yo no he hecho jefe, un aporte, he hecho una- del he hecho jefe, una del crítica. jefe de la bancada del interbloque de la oposición en el Congreso, un hombre con Sí. trayectoria, de diálogo, Sí, lo tengo, hablo todos los días. aporta al debate, aporta la No. tranquilidad para la sociedad que estamos angustiados, preocupados, tristes. No sé si la sociedad va a estar tanto siguiendo el Twitter mío como lo ha seguido usted, pero de cualquier manera quiero decirle que he reaccionado en forma proporcional a la gravedad de quienes conducen los destinos del país y han atacado a la justicia de la manera que lo hicieron, en todo caso. No, yo no soy una persona ni de peleas personales, no. Y cuando digo del borde de la autocracia, sí, ¿saben qué significa autocracia? Autocracia es el gobierno que lo quiere manejar uno solo. Entonces, está anunciando el presidente que va a pedir poderes especiales en una ley que por supuesto no la conozco, hasta quiero ver, pero obviamente que si van a ser poderes especiales están prohibidos por el artículo 29 de la Constitución. Pero eso Mario lo debe saber, digo, yo quería preguntarte, No, perdón, conozco. para cerrar si van a acompañar al presidente en este pedido, ya ¿Cómo? que no es ¿Pero por cómo voy a DNU hacer? para tener una ley marco y dicen si va a pedir poderes especiales, no. Debe saber que no hay delegación de Por poderes eso, especiales. Vamos a esperar que llegue la ley, pero solamente he dicho que si se trata de eso no se puede. Segundo lugar, no es incompatible una cosa con la otra, porque para la pandemia, durante este año, con el Congreso abierto, el presidente no solo llevó 9 emergencias del Congreso y las facultades que delegadas, dictó 134 DNU y facultades delegadas, y el balance final de todos esos poderes que el presidente manejó como tal, no arrojaron tampoco el resultado. ¿Para qué va a buscar más facultades? Esa es mi opinión. Yo cambiaría de criterio. Hubiese comenzado la segunda ola haciendo un balance de la primera. A mí me hubiese gustado, les digo la verdad, escuchar lo que el presidente diga. Mire, acá no hay hijo y entenado. Los tipos que tiran la moral abajo yéndose a vacunar por un costado, como porque tienen un amigo o un pariente, está mal que lo sea. Muchas cosas me hubiesen gustado. Nosotros le pedimos 4 reuniones al presidente para ver en qué podíamos aportar, ayudar. Nunca nos quiso recibir, tendrá sus razones, como fuerza política, nunca. Pero bueno, yo creo que en realidad nosotros terminamos mal la primera hora. El balance final, el balance general, no terminamos de la forma, porque yo no quiero hablar del pasado, pero ustedes recuerden que las cosas no ocurren porque sí. No, realmente lo que esperamos cuando hablamos de oposición constructiva es que cuando llegue esta ley se debate, puede haber, digamos, una ley marco en la cual puede haber margen como para maniobrar en el marco de esta pandemia. Eso es lo que estábamos manifestando. Eso es lo que yo precisamente no, perdóname, pero no coincido mucho. Ha tenido todas las facultades para maniobrar en la pandemia. Es más, si yo presenté un proyecto de ley, se lo hice llegar al gobierno, no porque yo sea mago, nada que se parezca, solamente me dediqué a ver qué hicieron en otros países. Si ahora van a Alemania, le pueden preguntar a Merkel, pero Merkel tiene la Academia de Ciencia Interdisciplinaria abierta, que tiene 200 años, que es la que asesora, publica. Y yo creo que así como tengo el mayor de los respetos por los científicos de la primera etapa, porque no soy nadie para juzgarlo, yo creo que como la pandemia vino para quedarse, el gobierno tendría que hacer una cosa mucho más abierta, más interdisciplinaria,
escuchar más, poner hasta economistas, si es necesario, pero por favor, no quieran ponernos sobre el lomo nuestro lo que en realidad son atribuciones que se llevaron, porque él decidió manejarla de esa manera, y cuando vos tenés toda la responsabilidad y la ejercés, lo cual me parece bien, también sos responsable de los fracasos y sos responsable de los triunfos cuando te va bien. Hay que asumirlo. Mario, muchísimas gracias, te mando un abrazo grande, espero que nos podamos ver pronto. Y cortito, Javi, finalmente se tomó la decisión de sacar a estas monotributistas truchas que estaban en Ezeiza haciendo hisopados y se hace cargo Stambulian. Stambulian se hace cargo de los hisopados en Ezeiza, correcto. Bueno, es una buena noticia, dejar de hacer negocios, por favor, con la salud y denunciarlos cuando se trate en principio de presuntos ilícitos. Nos despedimos hasta mañana, que ya no me acuerdo qué día es. Jueves. Mañana jueves, mañana último día de la semana, por lo menos de la semana de este RM. Muchas gracias.